Vamos a dar solución a los problemas 2.7 y 2.8 del libro de Rayleigh Estática, que nos dice que utilicemos los teoremas del seno y del coseno junto con el esquema de los triángulos de fuerzas para resolver los problemas siguientes: determinar el módulo de la resultante y el ángulo θ que forman la recta soporte de la resultante y el eje X en lo que se sigue. Bueno, vamos a desarrollar el problema 2.7. Acá observamos dos fuerzas representadas en la siguiente figura. Vamos a desarrollar el diagrama de cuerpo libre de estas dos fuerzas. Bueno, acá observamos que en un punto dado aparecen las dos fuerzas de 600 Newton y otra de 800 Newton. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de cada una de estas fuerzas. Bueno, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la fuerza de 800 Newton. Vamos a descomponer esta fuerza. Del punto origen, cola flecha. Hay una fuerza que va hacia arriba, seguimos la flecha y cerramos. Este es 800 Newton. Este vector de aquí sería 800 Newton por el que está al costado. El ángulo es coseno de 45 grados. Entonces, si este es el coseno, esta fuerza de aquí es 800 Newton por el seno del ángulo, 45 grados. Ahora vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de esta fuerza de 600 Newton. Bueno, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la fuerza de 600 Newton, que forma con el eje Y un ángulo de 60 grados. Vamos a descomponer esta fuerza. Cola flecha, esta flecha va hacia arriba, seguimos la flecha, cola, flecha y cerramos. Entonces, esta fuerza de aquí, como está al costado, es 600 Newton por el coseno de 60 grados. Y esta flecha acá entonces sería 600 Newton por el seno de 60 grados. Procederemos a realizar una sumatoria. Hay que saber que las fuerzas que van hacia arriba se consideran positivas, igual que las fuerzas que van hacia la derecha. Y se consideran negativas las fuerzas que van hacia abajo y las que van hacia la izquierda. Bueno, procederemos a realizar sumatoria de las fuerzas en los ejes. Primero, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Como observamos las flechas moradas, las dos flechas van hacia arriba, por lo que se suman. Acá tenemos 800 Newton coseno de 45 grados más 600 Newton coseno de 60 grados. Utilizando ahora la calculadora, esto nos da un valor de 865.7 Newton. Ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Acá observamos que la flecha va hacia la derecha, positivo, 600 Newton seno de 60 grados. Y aquí observamos que la flecha va hacia la izquierda, entonces sería menos 800 Newton seno de 45 grados. Utilizando ahora la calculadora, esto nos da valor de menos 46.1 Newton aprox. Vamos a graficar estas dos fuerzas en un eje XY. Bueno, en el eje X nos sale una sumatoria de fuerza de menos 46.1 Newton, por lo que iría la flecha hacia la izquierda. Cola, flecha. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y nos salió positivo, entonces va hacia arriba. Cola, flecha. La resultante sería esta flecha que cierra el triángulo. Acá tenemos menos 46.1 Newton y acá 865.7 Newton. Vamos a ver este resultante. Acá tenemos un triángulo rectángulo, como observamos. Y esto lo podemos resolver por Pitágoras. La resultante al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Menos 46.1 al cuadrado más 865.7 Newton al cuadrado. Sacamos raíz a ambos lados y utilizando ahora esto nos sale 867 Newton, lo cual es nuestra fuerza resultante. Ahora vamos a hallar el ángulo que forma con el eje X.
Es este ángulo acá, ángulo tita. Para hallar este ángulo tita, primero tenemos que hallar el ángulo que hay aquí, que lo denominaremos alfa. Entonces, todo esto de acá, todo este ángulo es 180 grados. Si le quitamos el ángulo de alfa, obtendremos nuestro ángulo que estamos buscando, tita. Para hallar alfa, podemos hallarlo de muchas formas. Vamos a hallarlo a la siguiente. El seno de alfa es igual al cateto opuesto, 865.7, sobre hipotenusa, que es la fuerza resultante, 867 newton. Aplicamos arcoseno, alfa es igual al arcoseno de 865.7 sobre 867. Utilizando Dora, esto nos sale 86,86 grados. Entonces, tita será igual a 180 menos 86,86 grados. Tita, el ángulo que forma nuestra resultante con el eje X, será igual a 93,14 grados. Ahora procederemos a desarrollar el problema 2.8 utilizando el teorema del seno y del coseno, para lo cual graficaremos el diagrama de cuerpo libre de estas dos fuerzas. Bueno, aquí tenemos la fuerza de 25 kN que genera con el eje X un ángulo antihorario de 36 grados y la fuerza de 10 kN que forma con el eje X un ángulo horario de 24 grados. Utilizando el teorema del coseno, la resultante al cuadrado será igual a la suma de los lados, 25 al cuadrado en este caso, más 10 al cuadrado, más 2 veces la multiplicación de sus lados, 25 por 10, por el coseno del ángulo que hay entre estas dos fuerzas, entre estos dos vectores, que son 36 más 24, que es el coseno de 60 grados. Sacamos raíz a ambos lados. El módulo de la resultante nos queda igual a, utilizando a Dora calculadora, 31,22 kN. Bueno, ahora vamos a ver el ángulo que genera la fuerza resultante con respecto al eje X, para lo cual haremos un triángulo. Esta fuerza de aquí la moveremos hacia aquí, por lo que nuestra fuerza resultante sería este vector. Y el ángulo que buscamos es tita, el que está aquí. Pero tenemos que tener un ángulo conocido, o por el momento no conocemos ningún ángulo interno, para lo cual haremos el siguiente artificio. Estiramos esta recta y como observamos, todo este ángulo de aquí es el mismo que está aquí, 60 grados, 24 más 36. Y estiramos un poquito esta recta. Todo esto es media circunferencia, es decir que todo es 180. Lo de aquí son 120 grados. Y por ángulos opuestos, este ángulo de aquí es el mismo que está aquí, 120 grados. Entonces ya conocemos un ángulo interno de este triángulo. Podemos aplicar el teorema del seno entonces. Nuestra fuerza resultante nos quedó 31,22 kN. Esta fuerza acá es 25 kN y este vector de acá representa 10 kN. Entonces, aplicando el teorema del seno para determinar nuestro ángulo, será igual a el vector resultante, 31,22 kN, sobre el ángulo opuesto, el seno del ángulo opuesto, 120. Esto será igual a 25 kN sobre el seno de este ángulo, pero este ángulo es 24 más tita. Entonces aquí procederemos a despejar tita. Seno de 24 más tita es igual a, este pasa acá
este es igual a 25 por, esto pasa al revés, seno de 120 sobre 31,22. 24 más tita, aplicando arcoseno, nos quedaría simplemente acá 24 más tita. Arcoseno de todo esto. Usando ahora la calculadora, este de aquí nos queda igual a 42,2. Tita sería igual a 42,2 menos 24. Por lo que el ángulo sería igual a 18,2 grados. ¿Sabías que el encendedor fue inventado antes que los fósforos? El primer encendedor fue producido en 1826 por un químico alemán llamado, más o menos, Johann Wolfgang Dobereiner, mientras que los fósforos, como ahora se les conoce, no fueron inventados sino hasta 1827.